¿Cómo estás, Hernán? Bienvenido. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias. ¿Fue buen acuerdo? Te diría que fue un acuerdo, sí, salomónico, posible, siempre el mejor acuerdo es el posible, los acuerdos hipotéticos no existen. Se podría haber hecho otro camino para llegar a un resultado, después si era mejor o peor, incomprobable. Sí te diría que fue un poco largo, en una serie que le sobraron un par de capítulos y esos no fueron gratis porque bueno, en el trayecto, o sea, mientras había incertidumbre, la Argentina, bueno, perdía dólares, el tipo de cambio paralelo tenía tensión, pero te diría que tiene la virtud de haber esquivado un obstáculo que había en el camino, un obstáculo importante, que bueno, que si no, que si hubiéramos chocado con ese obstáculo, con ese caballo, poner en el medio de la ruta, las consecuencias, o sea, habrían sido realmente dramáticas, Sí. pero pasado el obstáculo, sigue la misma tormenta que Bueno, teníamos eso te antes, iba a ¿no? preguntar. Está el acuerdo. Es decir, estamos mejor hoy que la semana pasada, sin duda. ¿Qué hay que hacer ahora para que eso se traduzca realmente en perspectiva, en previsibilidad, en pensar que podemos tener una situación mejor en 2, 3 o 4 años? Sí, por eso. Está bien la pregunta. La economía de la semana que viene va a ser parecida a la de la semana anterior, pero habiendo esquivado un pozo. Ahora, la tormenta, la de la pandemia, Sí. más las condiciones anteriores, más la pandemia, nos sacaron de la ruta. O sea, ahora evitamos volcar, si querés. Pero te diría, Antonio, que no estamos, o sea, estamos andando por el pasto, no estamos por ni Seguro. siquiera por la banquina. O sea, porque el desvío que tuvimos del camino por la pandemia, y por la cuarentena, de tener la caída del producto Sí. 12 puntos y el déficit fiscal del 8 puntos del producto, no es que estamos, viste, ahí en el borde Bueno, y con dos medidas seguimos en el volvemos. pasto, pero nos enderezamos. O sea, Bueno, evitamos volcar, sí, que no es poco, sí. que no es poco, pero lo claro acá me parece que es, o lo necesario, es mostrar una hoja de ruta para volver al camino, que no vamos a volver en 2 meses ni en 4, pero sí una hoja de ruta que muestre, sobre todo a los que tienen que invertir, a los que tienen que consumir, a los que tienen que hacer planes, a los que tienen que contratar gente, ahora cuando empiece la recuperación, que probablemente ya haya empezado de la actividad, un sendero, que es verdad, Antonio, que dada la tormenta digo, y la poca previsibilidad que hay por la cuarentena, y que nadie sabe muy bien cuándo ni cómo termina, no se puede probablemente hacer una hoja de ruta que especifique a cada kilómetro lo que va a pasar. Y eso es verdad. Pero sí señalar un norte, porque no es lo mismo decir que yo voy a ir para Mar del Plata o para Rosario. Y después sí puedo elegir ir para Mar del Plata por la ruta 2 o por la 11. Y esa es la flexibilidad que dicen algunos funcionarios del gobierno. Bueno, Eso es lo que sería no hacer un plan. claro, porque la incertidumbre es cierta, la flexibilidad es necesaria, pero no confundir la flexibilidad con vamos viendo. Porque Claro. vamos viendo, o sea, si todos los lunes vemos qué hacemos esa semana, bueno, el ahorrista, el inversor, el que tiene que... ¿Y vos crees que cree que el gobierno sabe hacia dónde tiene que ir? Bueno, que no haya ese plan, que no se conozca por lo menos, puede deberse a una cosa grave, que no lo tengan, o una cosa más grave, que es que tengan más de uno. Pero no plan A y plan B alternativos, sino plan A y plan B no consistentes. Entonces, eso sería más, porque la Argentina, ¿qué es? La Argentina que hace 2 meses iba a Vicentín, o la de la semana pasada que acordó con BlackRock. Y entonces, Claro. dentro de 2 meses, ¿qué vamos a estar? Con Vicentín bis, entonces no tenemos claro si estamos yendo a Rosario. Está bien, pero lo que vos me estás planteando ahí ni siquiera es un programa económico, son conceptos ideológicos. Bueno, es que la ideología obviamente define Claro. un programa No, económico. está bien, pero digo, es mucho más de fondo, porque vos tenés un gobierno donde hay posiciones ideológicas completamente enfrentadas. Bueno, es que también percibimos eso. O sea, del mismo gobierno sale un acuerdo con los acreedores y Vicentín. Entonces, una cosa es inconsistente con la otra, porque si expropias Vicentín, los bonos valen menos y el acuerdo te cuesta más caro. Sí. Entonces, y eso no pasó con 2 décadas de distancia, pasó con 2 meses. Entonces, esa ausencia de rumbo, de norte, quizás es más importante que el plan específico, Claro, la hoja de y sí, ruta. sí, pues es un tema ideológico, o sea, es de concepto ya.
Lo ideológico está bien, lo que pasa que hay una indefinición, porque muchas veces cuando se escucha al gobierno que tiene que, digo, esto de tener una hoja de ruta no es nada más que una herramienta de gestión, sino que es un bien público, es lo que necesitamos todos para tomar nuestras decisiones, empresarios, ahorristas, consumidores. Cuando se trata de definir ese rumbo, más bien se escuchan eslóganes, ¿no? Digamos, más Estado es uno que se usa mucho. ¿Y qué quiere decir más Estado? El Estado ya es 43% del producto, ¿no? Bueno, a priori está bien o mal, no está ni bien ni mal. Si el contrato social lo admite y lo podemos financiar, no está mal. Ahora, te voy a dar nada más que 3 números. En 2001, en la crisis, teníamos 6 millones de cheques públicos y 12 millones de trabajadores privados. En 2019 teníamos 19 millones de cheques públicos y 18 millones de trabajadores privados. Ahora con la pandemia tenemos 31 millones de cheques públicos con 18 millones, está bien, por la emergencia. Pero si después también se escuchan proyectos por ahí también bien concebidos, que uno escucha también funcionarios tan válidos como los de economía, en desarrollo social, por ejemplo, vamos a hacer el ingreso universal. Me encantaría, me encantaría, pero son 4 millones de cheques permanentes, ya no transitorios. Entonces vamos a tener 23 millones de cheques. Yo no sé. ¿No parece viable la Argentina con estos números? Bueno, recién veía esa crónica que hizo la producción, muy elocuente, muy ilustrativa. Pasaba como 30 años, ¿no?, de problemas de deuda. Siempre lo mismo. Exactamente, parece un problema recurrente, ¿no? Que cada X años, cada vez cada menos. La misma dirigencia política, porque es la misma dirigencia y de distintos partidos. Sí, es un problema de la dirigencia, no solo política partidaria, sindical. Exactamente. Entonces esa historia como que es circular, ¿no? Recurrente, que cada X tiempo pasamos. El mismo día que hicimos la reestructuración de deuda, se escuchaban proyectos para subir el gasto. Por ejemplo, o el otro es congelar las tarifas de servicios públicos hasta también incluido el 2021, decía. O sea, eso también es más gasto público, son subsidios. Entonces, yo pensaba, pero bueno, acabamos de reestructurar una deuda porque el mercado, porque el mundo no nos presta, porque no nos da crédito, porque no nos cree, volvimos a defaultear, porque volvimos a incumplir. Por nuestro pasado y porque tienen dudas sobre nuestro futuro, y lo primero que hacemos es, y cuando preguntamos cómo vamos a financiar el ingreso universal, no, después vemos. ¿Cómo después vemos? O sea, una cosa es la necesidad de flexibilidad, que es entendible, otro es el vamos viendo, porque ahí no tenemos claro ni hacia dónde vamos. Y te diría, Antonio, que hasta que eso no esté medianamente definido, todo el estrés financiero en el mercado va a seguir. Y en el mercado de cambio, que es el primer termómetro, ¿no? Que está, el oficial está censurado por el cepo, pero bueno, el marginal muestra. Pero de hecho el acuerdo, fíjate que ni te movilizó el Blue prácticamente un día, después volvió. Bueno, porque tenemos que definir a dónde vamos, ¿no? Mientras no haya esa, yo no sería tan ambicioso decir certezas, pero esos indicios de hacia dónde queremos ir, no va a haber un alivio financiero estable. ¿Qué crees que puede pasar con la inflación, sobre todo con este nivel de emisión grande que se ha hecho y se está haciendo por la pandemia? Parece que el próximo desafío de la Argentina, probablemente hacia el cuarto trimestre del año, de la macro local, va a ser algún desafío nominal, esta carrera de tipo de cambio, precios, tasa de interés. En particular, liderado por los precios. Es verdad que a la situación de la pandemia y la cuarentena se la enfrentó con un aumento de gasto que era necesario, el IFE, etcétera, y se financió con el único recurso que había disponible, que era la emisión. Ahora, pero no pensar que eso va a ser gratis. Pero no estamos de vuelta con la bomba de las LEVAC, después todo lo mismo otra vez. Estamos incubando ahí un problema. Claro, que no es inexorable que vaya a estallar, pero hay que maniobrarlo, ¿sí? Entonces, el traslado no fue inmediato a precios por una serie de atenuantes, todos transitorios, algunos artificiales, como los precios máximos, las tarifas congeladas, y otros naturales, pero también transitorios, como que tenemos más dinero en el bolsillo por razones precautorias. Entonces, lo que emití por un lado, hay gente que lo demanda. Eso va a desaparecer en la medida que la cuarentena se normalice.
y entonces ahí va a haber una presión sobre los precios que ya empezó a haber. Bueno, para que eso no se desborde, no tenga un problema adicional que traería más pobreza, es un objetivo de primer orden, te diría que hay que tener claro, digo, el camino de ida de la cuarentena, de la política económica en cuarentena, lo tenemos claro. El camino de vuelta no está claro. Entonces, un programa fiscal, monetario y financiero, no con 2 decimales, porque no se puede. Yo entiendo al gobierno cuando dice tengo que tener flexibilidad. No con 2 decimales, pero mostrar conciencia de que así no puedo seguir. ¿Qué le dejó el gobierno anterior? Donde vos te tocó la última parte, yo siempre digo que lamento mucho que te hayan llamado por la última parte nada más, pero ¿qué le dejó? A ver, el discurso político es, ya lo sabemos, un desastre. ¿Qué le dejó en lo económico? Para empezar por los pasivos, dejó un estado de bienestar que no era satisfactorio por el lado de la dinámica del crecimiento. Digo, el gobierno no acertamos en el bienestar de generar crecimiento y bajar la inflación. Como la economía no es, viste, sembrás hoy y cosechás la semana que viene, sí se dejó una plataforma mucho más sólida para poder venir y, por ejemplo, muchas de las atenuantes que se usaron durante la pandemia fueron colchoncitos, si no querés llamarlo colchones, pero colchoncitos, digamos. Se pudo emitir porque el gobierno anterior fue prudente y no emitió. Se pudo emitir y contraer con LELIQ, ¿sí? Absorber con LELIQ, porque el gobierno anterior dejó un bajo stock de LELIQ. Parte de las medidas que tomamos nosotros al final, que eran bastante antipáticas, el reperfilamiento también. ¿Por qué se hizo el reperfilamiento? Y porque si no, probablemente hubiéramos entregado con una inflación del 100%, ¿sí? Porque muchas veces, viste, se cuentan los goles, pero no las atajadas. O con, y si una inflación del 100%, quizás no instantánea, pero sí quizás en el primer trimestre de este año, te habría llevado la pobreza prepandemia a 50, entonces el punto de partida habría sido muy inferior. Así que le dejó casi equilibrio fiscal primario, le dejó un banco central mucho más saludable, con algo de reservas, no con 0 reservas como lo había heredado. Por supuesto que no sobraba nada, pero había una mejor, con un equilibrio externo el balance de lo que vendemos y lo que compramos. Con lo cual te diría, Antonio, que dejó una macroeconomía más sana, unos fundamentos macroeconómicos más sanos, sin traslado a bienestar, pero con una plataforma para apoyarse mejor. La deuda, que decía tu crónica recién, esos 30 años con distintos presidentes, ¿viste? Pasaron desde presidentes ultraliberales, dictadores, peronistas, no peronistas, a más keynesianos. Bueno, tomamos todo tipo de recetas, de fijar el tipo de cambio hasta emitir. Bueno. Una cosa no resolvimos en los 30 años, o en los 45. No, una cosa no resolvimos, que es el déficit fiscal. Mientras no resolvamos el déficit fiscal, vamos a tener deuda. O sea que yo contra eso digo, es la misma dirigencia política, la misma dirigencia sindical. Ves los mismos sindicalistas hace 30 años que ahora, misma dirigencia empresaria. Si todos los mismos, en las últimas 3 décadas, por ponerte una cifra, no pudieron resolver nada, sino todo lo contrario, pues la tendencia en Argentina siempre es decreciente. ¿Por qué van a resolverlo ahora? Este es el otro tema. Bueno, es que lo mismo no. Hay alguna relación, aunque sea generacional, pero está bien. No importan las personas, importan los sistemas, digamos, aprendamos de lo que nos pasa. ¿Sí? Los mismos o no los mismos. Ahora hay solemnes declaraciones que tienden a decir nunca más una deuda. Yo diría, nunca más déficit, porque nunca más una deuda es decir nunca más fiebre. Y para tener nunca más fiebre no tenés que intoxicarte más. Entonces, vayamos a las causas, ¿no? Te hago una pregunta, hacemos un corte.